Lucy Miller es una joven estadounidense que reside en Taiwán y a la que su pareja engaña para que entregue en su nombre un maletín en la habitación de un hotel. Después de que Lucy recibe el maletín con una droga sintética llamada CPH4, su vida da un giro que jamás habría imaginado. Forzada a convertirse en una mula involuntaria, esta joven estudiante es atrapada en un sistema de violencia y poder donde su voluntad ya no le pertenece. Lo que Lucy no sabe es el contenido del maletín y que el receptor es un mafioso coreano, el cual pretende introducir una nueva droga sintética experimental en el mercado occidental, de la que se desconocen sus efectos en las personas que consumen una pequeña dosis. Es una sustancia que se genera durante el embarazo para lograr el rápido crecimiento de los huesos y los músculos del bebé. Cuando Lucy despierta después de ser secuestrada, se encuentra en una situación completamente fuera de control. Está en una habitación extraña, rodeada de hombres peligrosos, y lo más inquietante, descubre que ha sido intervenida quirúrgicamente y han colocado dentro de su cuerpo algún tipo de sustancia. Al principio ya no sabe con exactitud qué es lo que le han hecho, solo trata de entender que está siendo usada como mula para transportar droga. A diferencia de otros 3 retenidos, Lucy se defiende de un intento de abuso por parte de uno de sus captores en la prisión provisional y este la golpea en su abdomen, provocando que la bolsa con droga que le ha sido introducida se rompa en el interior de su cuerpo, esparciéndose parte del contenido por todo su torrente sanguíneo. Cuando uno de sus captores se le acerca con intenciones claramente abusivas, Lucy, que ya ha empezado a experimentar los efectos de la droga, no reacciona con miedo. Algo ha cambiado profundamente en su cuerpo y en su mente. Ella mantiene la calma y luego de liberarse con facilidad de las cadenas, cuando él se inclina hacia ella, lo detiene con una precisión y una fuerza sobrehumana, mata al guardia con movimientos rápidos y certeros, disparándole sin vacilar. Lo hace con una calma imperturbable, como si ya hubiera superado el miedo. La clave de su defensa no es solo física, sino mental. Lucy ya no piensa como ser humano común y actúa con una lógica implacable, sin emociones que la limiten. Ese momento simboliza cómo al desarrollar todo su potencial cerebral pasa de víctima a una figura imparable, casi divina, y no es dominada por el miedo, el dolor o el deseo de venganza. Simplemente actúa con el objetivo de entender y trascender hacia una existencia humana. No hay rabia en su rostro, hay claridad, dominio absoluto, no busca venganza ni emoción, actúa con una mente que ya ha comenzado a desconectarse del ego, del trauma, del miedo. Luego escapa de sus captores disparando con una precisión letal, recoge sus armas y se dirige a un hospital. Esa escena no solo representa la defensa o supervivencia, representa el nacimiento de una nueva conciencia en ella, libre del miedo que paraliza a muchos. Lucy no es una víctima. Desde ese instante es una fuerza imparable guiada por una mente que empieza a trascender la condición humana. Llega al hospital con sangre en la camisa, una expresión imperturbable y una seguridad inquietante. Sin pedir permiso, se dirige directamente a una sala de cirugía donde un grupo médico está operando a un paciente. Analiza la situación con una rapidez sobrehumana y determina que uno de los pacientes tiene algo que ella necesita. Les exige que la operen y le retiren la bolsa con droga CPH4 que aún tiene en su abdomen. Ella les habla con un lenguaje médico y técnico impecable, dejándolos atónitos. Les explica que su cuerpo ha estado absorbiendo una cantidad masiva de CPH4, una sustancia sintética que imita un químico producido por las mujeres embarazadas en pequeñas cantidades, pero que en grandes dosis es altamente inestable y potencialmente letal. A partir de ese momento su evolución mental y física se acelera drásticamente, se vuelve más calculadora, más poderosa, menos humana en el sentido emocional, pero más consciente de su propósito. Lucy no solo adquiere habilidades físicas y mentales extraordinarias, no, lo que ocurre es más profundo. Empieza a romper los límites de lo humano. A medida que accede a más porcentaje de su capacidad cerebral, también accede a una conciencia más elevada del universo, del tiempo, de la existencia misma. Deja de ser alguien para convertirse en todo, pues de repente es capaz de utilizar el 40% de su actividad cerebral y dominar otros idiomas. Ya es capaz de hablar y escribir chino, recordar los olores de sus primeros días de vida e incluso en el proceso de retiro de la bolsa de droga no necesita anestesia. El médico cirujano le explica en qué consiste la droga y se sorprende de que Lucy continúe con vida. Uno de los pacientes, un criminal que también lleva droga dentro, está en otra sala. Lucy entra y sin vacilar le dispara en un punto exacto para no matarlo, solo incapacitarlo y permitir que le extraigan la bolsa con la sustancia. Luego decide informar a la policía europea de la identidad de las otras 3 mulas porque necesita conseguir las otras 3 bolsas de droga antes que los mafiosos coreanos y así poder sobrevivir.
A medida que su cerebro va alcanzando un 40, 50, 60 y más de su capacidad, Lucy empieza a experimentar habilidades y percepciones sobrehumanas. Necesita entender qué está sucediendo en su cerebro y cómo puede controlar el proceso que va avanzando, ya que la droga sigue liberándose en su cuerpo y las consecuencias podrían ser irreversibles. El profesor Norman es el único que podría comprender el fenómeno y explicárselo de una manera científica. Él es la única persona que ha estado estudiando el uso del 100% de la capacidad cerebral, algo crucial para que ella logre entender qué es lo que está experimentando y además podría ayudarla a comprender el impacto de la droga en su cuerpo y cómo alcanzar el máximo potencial. Para localizarlo, Lucy simplemente utiliza su capacidad para acceder a los registros y bases de datos en línea, con lo cual, sin esfuerzo físico, lo encuentra y se dirige hacia él. Ya en el avión rumbo a París, donde se ha citado con el profesor Norman, el porcentaje que Lucy utiliza de su cerebro es del 50%, y tras beber una copa de champán incompatible con la reproducción celular que está experimentando gracias a la droga, Lucy empieza a desintegrarse en el baño del avión, pero logra evitarlo consumiendo más droga que tenía guardada, y es al llegar al aeropuerto cuando se pone en contacto con el capitán de la policía Pirri del Río para que le ayude a recuperar las bolsas, con una llamada telefónica donde ella puede ver la oficina donde trabaja con los ojos del capitán. En el encuentro con el profesor Norman, quien es experto en neurociencia y especialista en el funcionamiento del cerebro humano, en pocos minutos puede leer todos sus libros e investigación que ha hecho el profesor. Este se convierte en el único que puede entender y darle seguimiento al proceso de desarrollo de la capacidad mental de Lucy. El porcentaje que utiliza Lucy de su actividad cerebral es ya del 60% y es capaz de incapacitar telepáticamente tanto a los policías franceses como a los mafiosos que persiguen a la pareja. Lucy ya maneja idiomas, sistemas, armas, controla redes, señales, cuerpos, domina la materia, mueve objetos sin contacto físico y hasta modifica el color de su cabello y metabolismo. Es por ello que logra recuperar las bolsas restantes de la droga en un hospital de policía luchando contra la mafia que también pretendía recuperar la droga y logra reunirse de nuevo con el profesor Norman y su equipo en un laboratorio cercano donde le informa todo lo que sabe sobre la droga y los cambios en su cuerpo. Frente a Norman y su equipo, Lucy comienza a compartir conocimientos que van más allá de lo que la ciencia actual ha comprendido. Le dice: he absorbido una cantidad de información masiva en poco tiempo. Ahora puedo recordar todo, controlar funciones de mi cuerpo, manipular campos electromagnéticos, leer información genética e incluso detener el dolor y el tiempo a nivel subjetivo. Plantea que todo lo que existe se basa en tiempo y memoria. Explica que sin el tiempo no hay referencia para entender el movimiento ni la vida. El tiempo es la única unidad verdadera de medida. No es la distancia, ni el peso, ni la energía, solo el tiempo. Les dice que pronto desaparecerá como humana. Lucy sabe que se está transformando a un ritmo acelerado y que su cuerpo ya no será capaz de contener tanto conocimiento. Les explica que necesita crear un soporte para transferir todo lo que ha aprendido. Se ofrece como canal para transmitir conocimiento absoluto. Lucy no está allí para salvarse, sino para dejar un legado. Les dice que construirá un superordenador biológico para almacenar toda la información que su mente ha recolectado antes de desaparecer como ser físico. Al mismo tiempo se produce un tiroteo entre agentes de la policía y miembros de seguridad y los hombres de la mafia coreana. Mientras conversa con el científico sobre los orígenes del tiempo y la vida y cómo la gente distorsiona la realidad, Lucy le pide a los compañeros de Norman que le inyecten 4 bolsas de la droga por vía intravenosa para lograr utilizar el 100% de su actividad cerebral. Cuando eso suceda, les entregará toda la información oculta en su cerebro y clave de ADN para que puedan investigarla en el futuro y ayudar a la humanidad aumentando la capacidad de su cerebro, porque pronto Lucy morirá. Como consecuencia de la gran cantidad de droga en la sangre, su cuerpo entra en una metamorfosis en la que se va transformando en una materia oscura que se expande por el laboratorio en busca de todo tipo de energía. En este proceso, Lucy adquiere la facultad de viajar físicamente en el espacio-tiempo, con lo que retrocede miles y luego millones de años hasta encontrarse cara a cara con la primera Lucy, considerada el primer antropoide sobre la faz de la Tierra del que se tiene conocimiento. Su viaje sigue hasta llegar al Big Bang, al mismo tiempo que alcanza el 100% del uso de su cerebro. En este momento entra en escena el Sr. Yang y le dispara. Sin embargo, el intento por acabar con ella resulta vano cuando en el universo real ella desaparece en el espacio-tiempo, dejando solo la ropa. Estupefacto por lo que acaba de presenciar, Yang es abatido por el capitán del río y muere. Ya fuera de peligro, el profesor Norman ve cómo el cuerpo de Lucy se ha transformado en una especie de figura monolítica enorme que sostiene una memoria USB antes de desvanecerse completamente.
Cuando Del Río pregunta por ella, recibe un mensaje en el móvil en el que dice: estoy en todas partes. La película Lucy no es solo ciencia ficción, es una metáfora, un grito disfrazado de acción que nos dice: despierta, hay algo más en ti de lo que te han hecho creer. Lucy era una chica común, como tú, como yo. Llevaba una vida que parecía estar bien, pero que en la realidad estaba vacía de propósito. Al principio tuvo miedo de perder el control, miedo de lo que estaba pasando, miedo de morir, pero después entendió. Entendió que la vida no se trata de cuánto tiempo vivamos, sino de qué hacemos con ese tiempo. Que cada segundo que desperdiciamos viviendo en automático, repitiendo patrones, temiendo al cambio, es un segundo menos en la única oportunidad que tenemos para desarrollar nuestro verdadero potencial. Gracias por hacerte miembro de este canal. Tu suscripción es muy importante para nosotros. Si quieres un relato o reflexión sobre una historia en particular, coméntanos. Lo haremos con gusto. Soy Osvar. Nos vemos en la próxima aventura.